pues charreadas son las que traen allá arriba, ¿no? Haciendo paso de la muerte. Buenos días, muchas gracias. Buenos días, no, oye, hay cada charro. Hay cada charro. Líder charro se les llama, algunos se ofenden, pero la verdad. Pero otros están haciendo el paso de la muerte. El día de ayer el PANAL y el PRI. Exactamente. Bueno, pues la situación se da, conviene echarle un vistazo a cómo van los candidatos, pero también están surgiendo cosas que no estaban contempladas cuando parecía que el PRI ya tenía resuelto todos sus asuntos. Usted sabe, están en la etapa de la designación de los senadores, hay mucha controversia, muchos conflictos para definir las listas de los senadores y de los diputados federales. ¿Por qué? Por una razón muy simple: todos los políticos se quieren demasiado, gastan tanto dinero en autoadularse que llegan a creerse que de veras sí son buenos y que son limpios y decentes, que sus trayectorias son las únicas, y eso es lo que hace que se dificulte la selección, porque todos quieren ser candidatos y todos se dicen merecedores de la designación, y eso es lo que les ha complicado no solamente al PRI, sino también al PAN, al PRD mismo. Y bueno, uno de los desenlaces que se dio fue precisamente la separación de la alianza que había firmado entre el ex líder coahuilense Moreira con la líder El Bester, que es la líder del sindicato más poderoso y sobre todo más rico y millonario, al menos la líder, no sé si los maestros, al menos ella sí es súper millonaria, porque tiene un sindicato el más importante de América Latina, y ella había sido convertida, desde cuando Salinas le heredó el cargo que quitó como presidente que es, le corresponde quitar a Jongitud e instalar a Albester. Y bueno, con ese padrinazgo le había hecho casi convertirse en la gran electora. Ella definía, a donde ella se cargaba, con quien el candidato que ella se cargaba ganaba la elección. Y esto fue, recordemos, cuando ella quería ser líder del PAN, del PRI, y resulta que chocó con Madrazo, Roberto Madrazo, tuvo un distanciamiento y se fue. Y se fue precisamente a fundar su PANAL, y después se fue a ofrecerle los servicios de su sindicato y seguramente de sus maestros, que los ocupa como elementos electorales, por no decirles otra cosa, a los maestros que se prestan para eso. Pero entonces se los fue a ofrecer a López Obrador. López Obrador en aquel tiempo declaró que no le interesaba, que prefería perder la presidencia a ligarse o juntarse con lo que era el sinónimo de la corrupción en este país, como es el Bester. De tal modo que se fue, quien la recibió con los brazos abiertos, con todo, quizás apretándose las narices para no recibir el tufo de la corrupción, pero como era muy necesaria, pues entonces Felipe Calderón la recibió, hizo una alianza con ella y se fueron juntos y ganó Felipe Calderón la elección. Desde entonces quedó establecido que había ganado Calderón gracias a la influencia y al control que mantiene electoralmente la maestra. Así fue en el 2006, ahora cuando ya estaba arreglado con Moreira, que es la maestra, le dice, su querida maestra. Bueno, pues Moreira, usted sabe, fue desplazado por los daños que le estaba causando Peña Nieto, por la cuestión de la megadeuda, y procurando mantenerse limpios o al menos no ser muy golpeados, el comité de campaña de Peña Nieto, bueno, también definió romper sus relaciones con el PANAL, sobre todo con la maestra. ¿Por qué? Pues porque estaban ya casi acordados la senaduría para una de sus hijas, acá por Chiapas, y tenía ya asignada una senaduría para su yerno allá por el estado de Sinaloa. De tal modo que se cayó el acuerdo. El PRI dice, no está Moreira, el acuerdo fue con Moreira, ahora es otra cosa y nos vamos solos, y prescindieron de sus servicios como operadora política, y la maestra se quedó ahora sí que chiflando en la loma, y seguramente está buscando la forma de reorganizar su partido, que para eso lo fundó, por aquello se llegara a necesitar, y el PANAL está aceitándose. Ya están surgiendo liderazgos maestros, sobre todo a nivel nacional, expertos ellos en mapaches, en tacos, en urnas de embarazadas. Hay una serie, un colorario inmenso de prácticas que saben hacer los maestros dedicados
o operados por el panal o por el magisterio. De tal modo que ese es su capital político, le quiero decir, las mañas y todo, el saber hacer esos trabajos. Bueno, el caso es de que no faltará, pero mientras esto se presenta, habrá que ver también qué está ocurriendo con los otros candidatos. Bueno, pues los candidatos viven bajo una constante presión. Recordemos que los que ya están definidos, 2 definidos y una virtual, que en este caso sería Josefina Vázquez Mota. Estos 3 candidatos pues viven una guerra pues muy intensa, sobre todo de parte de sus contrarios e incluso de algunos de sus amigos o excompañeros que al no alcanzar posiciones pues se vuelven contras y se convierten en ácidos críticos. Y bueno, todos han sufrido. Recordemos que Peña Nieto sufrió su lapsus mental cuando no pudo recordar sus libros que han influido en su vida. Recordemos también que a López Obrador se le olvidó que el metro valía más de 2 pesos, como lo había dejado él cuando él fue jefe de gobierno. Fue un lapsus, pero el que llamó la atención esta semana fue el lapsus que sufrió Josefina Vázquez Mota, porque de pronto en una entrevista que le estaba haciendo un periodista y escritor chileno, ahora mexicano, que se llama Pablo Iriart, bueno, se le fue a Josefina. Hombre, no pueden agarrar se le quedó en el aire y bueno, ella después argumentó el cansancio, que es explicable, Realmente se requiere mucha capacidad y resistencia para soportar una campaña como la que está haciendo la señora Josefina. Y gracias a ese esfuerzo y ese trabajo, bueno, está donde está, como principal aspirante, sobre todo en todas las encuestas, va arriba de sus contrincantes, que son Santiago Krill y Ernesto Cordero. Esta situación, ese lapsus, llegó al grado de que los mismos panistas se alegraron, sobre todo los que andaban con Cordero, porque dijeron, bueno, esa es la oportunidad, la señora está enferma, hay que velar por su salud, hay que cuidarla, no hay que arriesgarla, y entonces que se vaya a descansar y se quede Ernesto Cordero, tal como lo planeaba o lo había diseñado el presidente de los dos cargos, el vicepresidente Calderón, que es el presidente del partido también, además de que seguramente de lunes a viernes es presidente del país. Bueno, pues de suerte que ese lapsus hasta ahí quedó. La señora tiene capacidad de recuperación y salió adelante de las críticas y sobre todo de las malas voluntades de sus malquerentes que existen, obviamente que existen dentro del PRI. Y así van los tres para rumbo al próximo 1 de julio. Van los tres ya con sus lapsus, tanto López Obrador, tanto Enrique Peña Nieto y ahora la señora Josefina. Vamos, eso se da en todos los candidatos. Hay que ver que están en igualdad. Exactamente. Lo que pasa es que cuando lo comete el error, el contrario, bueno, pues hay que echarle todas las baterías para atacarlo, señalarlo y exhibirlo. Exactamente. Bueno, pero mientras eso ocurre y mientras ellos siguen haciendo su trabajo y mientras se salen las listas de los diputados y de los senadores, conviene ver qué es lo que viene, cómo sigue, porque incluso hay algunos candidatos que ni siquiera saben, quieren ser candidatos y no saben, no han consultado ni siquiera el calendario del IFE. Y yo tuve el tiempo de buscar el calendario del IFE para este proceso, y bueno, este calendario nos dice que además de presidente se elegirán los nuevos 300 diputados que ocuparán los escaños, 300 de mayoría relativa y 200 de representación proporcional. En caso de los senadores, se renovarán 64 escaños, en el Senado de mayoría relativa, 32 de primera minoría y 32 de representación proporcional. Todos los partidos están actualmente imbuidos en la elaboración de la lista de sus candidatos, tal como lo dijimos. Algunos, ante la turbulencia de esta selección que causa al interior, han cerrado filas, sobre todo para evitar la división interna que en anteriores procesos los llevó al fracaso. Los panistas deberán definir el próximo 5 de febrero quién será su candidato o candidata, según apuntan. La mayoría de las encuestas apuntan a Josefina como la ganadora de esta selección interna, en la que además participan, como sabemos, Santiago Krill y Ernesto Cordero. En ese mismo orden van en las encuestas. De tal modo que una vez que los panistas definen quién será candidato a suceder a Felipe Calderón, iniciará formalmente la campaña, las campañas en las que además participan Andrés Manuel López Obrador y Enrique Peña Nieto, como ya sabemos desde hace tiempo, están definidas.
Bueno, pues estos candidatos, una vez que sean registrados, saldrán a hacer su campaña al exterior, ¿sí? Ocurrió en las precampañas al interior una cosa muy curiosa que la verdad solamente en México ocurre. Resulta que el IFE les autorizó a los candidatos a hacer su campaña al interior, pero los autorizó a la publicación y la difusión en medios electrónicos. Parecía como que los candidatos tenían que decir: señores radioescuchas, los que no sean panistas, tápense las orejas porque vamos a dar el mensaje de los panistas. Algo increíble, pero como le digo, solamente en este país se da que los partidos podrían hacer sus campañas en los medios, pero al interior del partido. Es una contradicción muy extraña, pero se dio. Pero se dio exactamente. Le digo, pareciera que le dijeran a todos los radioescuchas o televidentes: tápense los ojos si no son del PAN porque no pueden ver este comercial. Algo hasta chusco, pero así se dio. El caso es que ahora, bueno, también sigue considerar lo que sigue en nuestro estado, donde todos sabemos se elegirán a diputados, alcaldes y alcaldes municipales. Y las fechas para renovar estos escaños, el Congreso ya están dadas. Se elegirán a 15 diputados de mayoría relativa que deberán ser registrados del 25 al 31 de marzo, mientras que 12 de representación proporcional deberán registrarse del 1 al 7 de abril, mismo periodo para registrar candidatos a los 58 ayuntamientos, que son las elecciones más discutidas, que son los cargos más anhelados, sobre todo porque manejan los presupuestos. Imagínense, si los diputados se pueden llevar un bono de 250,000 pesos, ¿qué no se podrá llevar un alcalde? Al menos con el 10% en cada obra, fácil, maneja 200 millones en un año, ya usted podrá sacar las cuentas. De tal modo que esa es la razón del pleito y esa es la razón por qué todos se quieren apuntar para ser alcaldes de nuestro municipio. Los ganadores de estos procesos van a ocupar el escaño al 14 de septiembre, asumirán el cargo hasta el 14 de septiembre, mientras que los ganadores a ocupar las alcaldías asumirán el cargo el 1 de octubre del presente año. De tal modo que, para que se vayan preparando los que quieran ser candidatos, y sobre todo para que nos enteremos quiénes en determinado momento vamos a ir a votar por alguno de ellos, porque habrá que cumplir nuestra obligación antes que nos apliquen lo que ocurre en Brasil, donde por ley, y de hecho a mí me parece muy positivo que México ya se esté dando la inquietud o se lleve al Congreso de que la votación sea obligatoria. En Brasil, según tengo entendido, la persona que no sufraga, que no acuda a la casilla ese día, tiene 3 días de cárcel o castigo social, se puede decir trabajo social, y solamente con una justificación médica puede salvarse de ese castigo. En México, una de las causas por las que se gasta tanto dinero, de los contribuyentes sobre todo, y de otras gentes que aportan, porque tienen negocios o intereses, es precisamente porque para llevar al elector a la casilla cuesta un dineral por medio de la publicidad, debe de costar más de 300 pesos en algunos procesos. Hay procesos que han costado 500 pesos cada voto que obtiene el candidato. Esto vendría a ayudar mucho el día que se establezca como una obligación cívica de los mexicanos de que tengamos que ir a votar. Vote por quien quiera, incluso anule su boleta si quiere, pero la obligación de ir la debemos de cumplir todos.